Muy bien, bueno, son dos preguntas excelentes y me gustaría poderlas contestar bien porque realmente resumen mucho de lo que estamos pensando y de los debates que tenemos en Colombia en este momento. Voy a empezar con la primera. Una teoría es: caigamos más al fondo del hueco, que mientras más profunda la crisis, más fácil ganar las elecciones del 2026. Hay mucha gente que piensa así. Yo no pienso así. Yo pienso que una crisis muy profunda tiene dos consecuencias. Una, le puede generar a Gustavo Petro la oportunidad para declarar estados de excepción. Y sabemos que detrás de los estados de excepción puede haber medidas como: no hay condiciones para hacer elecciones, no hay recursos para hacer elecciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas crisis tan profundas para Petro se traducen, él que es además capaz de echarle la culpa a cualquier otro, puede decir que son los empresarios saboteando, las aprovecha. Dos, si la economía cae muy profundo, el siguiente gobierno entonces le toca una tarea muy cuesta arriba para volverla a recuperar. Entonces no nos conviene, desde un punto de vista puramente utilitarista, no nos conviene que la economía caiga mucho. Pero, más allá de eso, yo hablo mucho con inversionistas extranjeros y colombianos, muchas veces el mismo día, muchas veces en el mismo sitio. Los extranjeros vienen y le dicen a uno: bueno, sí, ustedes están con mucha turbulencia, hay como mucha niebla, pero a Colombia siempre le ha ido bien, creemos en sus instituciones, es un país que tiene buenas instituciones, que tiene muy buenos empresarios, que tiene buenos funcionarios. No, nuestra apuesta no es estos 2 años, es de largo aliento. Muéstrenos qué oportunidades hay en Colombia para comprar en este momento. Ayer y antier hubo un foro de un fondo brasileño que se llama Patria. Y me invitaron de conferencista, hubo en Medellín y en Bogotá. Patria, en los últimos 5 años, ha invertido $5.900 millones en Colombia. En hospitales, en carreteras, en parques de energía solar. Y yo decía, bueno, ustedes no, nosotros somos jugadores de largo plazo. En ese mismo hotel, en ese mismo salón donde están los extranjeros, hay una reunión de un family office colombiano, de una familia colombiana. Y la conversación es otra. La conversación es: mire, los abuelos crearon esta empresa, los padres la crecieron, todas las utilidades las hemos reinvertido en Colombia, pero ahora estamos preocupados. Necesitamos diversificar, estamos demasiado expuestos. ¿Qué pasa si Petro se queda? ¿Qué pasa si Pacto? No es el momento de vender una parte, es el momento de salir a hacer inversiones por fuera, ¿no? Son dos lecturas distintas, el colombiano y el extranjero. Y yo digo, ¿quién tiene la razón? Yo digo, tiene más el extranjero, que cree que nosotros somos capaces de unirnos, de enfrentar este momento, de salir al otro lado, y que está haciendo una apuesta y está seguramente comprando a buena oportunidad, porque cuando hay dos lecturas tan distintas de la misma realidad es cuando surgen las oportunidades para hacer negocios. Entonces, digo esto porque en el fondo yo soy un convencido de que hay más país que gobierno, o sea, y ese país es el del empresariado, el de la inversión, ese país es el que nos va a sacar adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? Y tú lo dijiste, nosotros todos estamos en redes, en WhatsApp, por ejemplo, en grupos de WhatsApp. Pónganse a mirar por un momento qué circula por esos grupos de WhatsApp. Negativismo, pesimismo, pesadumbre, angustia. Eso nos pone en un estado mental, pues digamos, donde nos quita mucha energía. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de hacerle eco a todo lo que va diciendo Gustavo Petro. Si él dice un día, vamos a cambiar el escudo nacional, nos quedamos 15 días discutiendo, y al final, ¿qué pasó? No cambió nada, ¿no? Si él dice, voy a reformar la ley de servicios públicos porque es que se están enriqueciendo las empresas generadoras, se ponen muy nerviosos todos los generadores de energía, pero al final no pasa eso. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos un poco a silenciar todo ese ruido que genera Gustavo Petro, que es una estrategia política. Es una estrategia política deliberada. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Yo he venido a este club, a reuniones como esta, con todos los presidentes con los que he trabajado, con César Gaviria, con Andrés Pastrana y con Juan Manuel Santos. Y las conversaciones no son, es que voy a cambiar el escudo nacional,
no, es que tengo esta idea, comprar la coca. No, las conversaciones son las conversaciones donde un presidente tiene que rendir cuentas. Señores, acabo de aprobar la licitación para hacer la malla vial. ¿Y qué contesta el auditorio? No, del Valle, maravilloso, presidente, le quedamos muy agradecidos. Pero mire, no se olvide de la vía Buenaventura. Entonces yo siempre quiero con los presidentes, uno lleva una tarea hecha y sale con 3 pendientes. Gustavo Petro nunca se deja atrapar en esa conversación de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque está generando ese estado permanente de polémica, que es el que nos genera angustia y que reaccionamos. Es una estrategia puramente política. ¿Cómo la neutralizamos? Y decimos, no señor, quédese con su discurso, siga diciendo cosas. Nosotros vamos para adelante, vamos a seguir invirtiendo, queremos en Colombia, vamos a sacar adelante nuestros negocios. Y les aseguro, es una apuesta, yo no les voy a decir que yo tengo la bola de cristal, pero es una apuesta que el que invierta hoy, si el país lo recuperamos en el 2026, pues va a cosechar y va a llegar temprano. Porque yo creo que en el 2026, cualquier persona con algo de sensatez, y hay muchos candidatos que podrían ofrecer eso, va a decir, mire, aquí mi tarea principal es restablecer las reglas de juego, vuelven las APPs en infraestructura, vuelven los subsidios de vivienda, y simplemente con que dé esas señales, el país despega. Lo único que se necesita es alguien que dé confianza. Pero yo voy a respetar esto. Vienen nuevas olas o generaciones o lo que quiera de las 4G, que vienen nuevamente los subsidios de vivienda y con eso este país vuelve y despega. Y voy a decir acá un factor que en los últimos 15 días me hace ser un poquito más optimista frente a ese escenario positivo, y es el factor Donald Trump. El factor Donald Trump. Porque el factor Donald Trump, o sea, yo soy profesor en la Universidad de Columbia. Oiga, no, les quiero decir, yo soy profesor de la Universidad de Columbia. En la Universidad de Columbia todo el mundo está deprimido. Está deprimido. Los centristas, las personas que somos moderadas, que pensamos en la ciencia, en la evidencia, en lo razonable, en lo sensato también. Pero hablemos de esto con la perspectiva puramente de Colombia. En Colombia ha habido un problema, y es esa política de paz total ha llevado a esa expansión de cultivos ilícitos, y francamente Biden se hizo de la vista gorda con ese problema, ¿no? Trump no. Trump va a decir, mire, en el 2021, cuando yo me fui, había tantas hectáreas, 150.000 hectáreas de cultivos ilícitos, ahora hay 300.000, ¿qué pasó? Explíquenme, y ustedes tienen que hacer algo. ¿Cómo así que dejaron de erradicar? Ya no hay, pues la erradicación por aspersión ya no hay hace mucho tiempo, pero ahora no hay ni siquiera erradicación manual ni erradicación forzosa, no hay. No, señores, ustedes tienen que hacer algo. Y si no, tal cosa, viene la amenaza, obviamente, la amenaza de la desertificación, los aranceles, etc. Pero eso va a poner un poco de freno a una política que nos está llevando por el camino, digamos, al precipicio, que es este tema de la paz total y los cultivos ilícitos. Es un poco de freno. Y otra razón, esta es un poquito oportunista. Trump va a agarrar una pelea con México. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque considera que México no está haciendo suficientemente para frenar la inmigración. Entonces le va a decir, señores, ustedes más controles en la frontera sur. Y tampoco está contento Trump de que las exportaciones de México están disparadas. Es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Pero ojo, mucho de eso es inversión china que se maquilla, se disfraza en México y entra al mercado de Estados Unidos como viniendo de México, mucho producto, incluso de China. Entonces Trump ya se dio cuenta y dijo, no me van a triangular acá, las barreras que tengo con China no me las van a eludir por la vía de México. Entonces ya la señora Sheinbaum y el ministro Ebrard, que es de Economía, están a la defensiva, ya dijeron, si nos ponen aranceles nosotros retaliamos. ¿Por qué esta larga historia? Porque mientras eso pase con México, nosotros acá, y esta sería una gran estrategia para el 2026, tenemos que pensar seriamente en el friendshoring. O sea, México lo ha aprovechado maravillosamente. Colombia tiene muchas similitudes con México, tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, tenemos una cierta cercanía, tenemos buen recurso humano, podemos producir. Y podemos producir para el mercado de Estados Unidos. Entonces, si nosotros aprovechamos bien el momento de la tensión entre México y Estados Unidos, podemos
traer para acá mucha inversión. Pero eso obviamente no va a pasar de aquí al 2026, pero sí hacia adelante. Entonces, el factor Trump para nosotros, teniendo muchos problemas, ¿qué me preocupa? Y yo creo que Mariana Garcés está pensando en esos términos. A mí lo que me preocupa, y lo quiero decir con toda sinceridad, ustedes son todos amigos, es que los extremos en Colombia, tanto de izquierda como de derecha, se envalentonen porque dicen, mire, así ganó Trump a punta de la política de la identidad. ¿Qué quiere decir la política de la identidad? Ya los candidatos no buscan unir, ¿no? Generar unas amplias mayorías, buscar propósitos nacionales, no. Los que son exitosos a la Trump dividen a la sociedad entre buenos y malos, entre corruptos y no corruptos, entre el pueblo y las élites. Son expertos en hacer esa división y van y buscan los votos en esa identidad que les conviene. Gustavo Petro, comunidades indígenas, sindicatos, primera línea, etc. Entonces busca ya y espera tener el número suficiente de votos para ganar. Sabe que solo necesita una mayoría, no necesita una amplia mayoría. Trump lo hizo desde el otro extremo con blancos sin educación universitaria, preocupados por la inmigración y preocupados por la globalización, ¿no? La China. Entonces, esa política está dando resultados. Entonces, a mí, ¿por qué no me gusta Trump? Porque alguien va a querer emularlo acá. Entonces va a aparecer una candidata que nos va a decir, yo bajo las tasas de interés al 10%, bajo las tasas de impuestos al 10%, que son promesas populistas, ¿no? Que no se van a poder cumplir. ¿Cuál es mi preocupación? Que eso podría ganar las elecciones en el 2026, pero otra vez para una frustración y para que el péndulo se vuelva a ir al otro lado. No, tenemos que ser más inteligentes que eso. O sea, tenemos que buscar las soluciones que nos permitan unirnos como país, que no es la política de Trump, no es la política de Petro, es otro tipo de política. Es una política más de buscar acuerdos y entender que tenemos que trabajar en muchos frentes, no solo el de las comunidades indígenas y empresarios también. Entonces, ojalá que esa política, el estilo de hacer política de Trump, pues no sea el que se instaura acá, pero el efecto Trump, por lo menos en el corto plazo, nos va a ayudar a ponerle unos controles al gobierno Petro. Esa pregunta no la vamos a poder responder nosotros solos. Y nosotros quiero decir la gente que está en el mundo de la política, las políticas públicas, el interés en retomar esa senda para Colombia. La respuesta a esa pregunta va a depender también en buena parte del empresariado. Porque el empresariado puede ayudar muchísimo a definir unas reglas de juego. Y unas reglas de juego que permitan que esos 499 candidatos que tú mencionas tengan el espacio, el escenario para controvertir, para debatir y para que de ahí se vayan filtrando y la gente va dándose cuenta pues cuáles son sus preferencias, quiénes están más preparados, quiénes representan mejor, digamos, los problemas del país, quiénes tienen mejores fórmulas, mejores soluciones. Entonces el empresariado no puede ser pasivo, el empresariado tiene que generar esas condiciones. Nosotros estamos en un momento parecido al momento cuando se creó el Frente Nacional. Y en el Frente Nacional afortunadamente tuvimos dos líderes muy importantes, Alberto Lleras y Laureano Gómez, que después de pelear y rasgarse las vestiduras y seguramente haberse insultado muchas veces, y seguramente se habían dicho cosas muy feas, tuvieron la sensatez para sentarse en un café en Sitges, en las afueras de Barcelona, y decir, mire, la única manera de evitar que la dictadura se perpetúe es que nos pongamos de acuerdo. Y vamos a crear el Frente Nacional. Eso hoy no se puede decir, porque el Frente Nacional tiene mala recordación, porque es cuando surge el ELN, surgen las FARC, etc. Y tampoco tenemos dos expresidentes que se vayan a sentar a hacer ese acuerdo. Eso hay que ser realistas, eso no va a pasar. Entonces tenemos que ser otros los que generamos ese acuerdo. Yo estoy haciendo mi parte, pues ustedes deberían hacer la suya. ¿Cuál es la parte que estoy haciendo yo? Yo digo, como les comenté ahora, Ana Fernanda Mayhuasca, María Fernanda Suárez, y hay muchos otros,
Luis Ernesto Mejía, José Manuel Restrepo, muchas de las personas que trabajamos en todos esos gobiernos, pero que somos amigos, colegas, que hablamos con toda la, digamos, cordialidad. Juntémonos a hablar de los problemas del país y ayudemos a hacer propuestas. Y tenemos un grupo y nos reunimos y planteamos fórmulas donde los propios expresidentes con los que hemos trabajado todos nosotros dijeron: ¿ustedes qué es lo que están haciendo allá? No, nos estamos reuniendo. ¿No? ¿Y quién nos autorizó? No, nadie. No necesitamos permiso de nadie. Estamos trabajando por el país. Porque las sensibilidades son tan fuertes entre los expresidentes que incluso esa reunión levantó ampolla. ¿No? Pero eso es lo que tenemos que hacer todos. Lo traduzco en el lado de ustedes, los empresarios. ¿Qué hay que hacer? Reunirse, invitar, buscar escenarios para que todas estas 30 o 40 candidaturas puedan plantear sus puntos de vista y ayudar a generar un poco las coaliciones. Ustedes, ¿por qué no se unen? Un empresario, el otro día me dijo, un empresario muy importante en Colombia, que todo el mundo seguro sabe quién es, el empresario más importante del sector de las confecciones, me dijo: mire, a mí me gusta lo que usted dice, doctor Cárdenas, me gusta, pero le quiero decir, yo primero quiero apoyar a un grupo de personas para que entre ustedes puedan llegar a la conclusión de quién es la mejor opción. Y entonces que tengan un escenario, que tengan posibilidades de ir a las regiones, de debatir, de mostrarse. Y me pareció tan inteligente eso. O sea, no es lo que yo quería oír, pero me pareció muy inteligente, porque creo que ese es el camino. Y menciono a ese empresario y aprovecho para mencionar otro empresario, porque ustedes no pueden ser pasivos frente a lo que está pasando. Otro empresario, que es Ramiro Escobar, presidente de la Junta de Acesco, me dijo: mira, yo lo que estoy haciendo es, en mi empresa hay mucha gente que votó por Petro. En mis proyectos hay mucha gente que votó por Petro. Yo no voy a ir allá a decirles: ustedes por qué hicieron eso, se equivocaron, ¿no? A reclamar, no. Yo me voy a almorzar con ellos, a sus casas, llevo un pollo, a hablar de sus problemas, a hablar de sus dolores, de sus sueños, y en el proceso decirles cuál es la mejor forma para sacar adelante esos sueños, para educar a un hijo, llevarlo a la universidad, que tenga trabajo, y que en ese proceso pues se dan cuenta que por el camino que vamos no lo van a lograr. Y eso lo tenemos que hacer todos. O sea, nosotros, yo creo que estábamos acostumbrados a la función del gerente o el presidente o el propietario, que es: háblese con el vicepresidente financiero, con el comercial, muéstrame los estados financieros, vamos a la junta. Ese país ya no existe. Ese país se acabó. Ahora la descripción del presidente de la compañía es: ¿y qué está pensando la señora de los tintos? ¿Y qué está pensando el portero? Y venga, ¿y cómo está usted? ¿Y cómo está su familia? ¿No? Porque ese país es el que tenemos que lograr que vote, y no va a ser reclamándole, y no va a ser ignorándolo, y no va a ser criticándolo, ¿y por qué hicieron eso? No. A ese país hay que darle mucha legitimidad, hay que darle mucha dignidad. Esa es la única forma en la que vamos a recuperar. Entonces, para cerrar esto, yo pienso que el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de una gran coalición, que entre otras cosas sea capaz de impulsar unas medidas que no van a ser tan populares y capaz de enfrentar la oposición del pacto histórico, que va a ser una oposición dura, porque va a ser la misma del 2021, ahora agravada por la frustración, el fracaso, el resentimiento. Y ellos, ojo con esto, ellos no piensan que están fracasando porque son malos ejecutores o porque no han logrado poner la gente que era en los cargos, no, es porque los hemos saboteado, porque no los hemos dejado, porque la prensa estaba en contra, no. Según ellos, sus resultados son maravillosos, simplemente que nosotros no los hemos querido ver. Entonces, ojo, ellos van a seguir a hacer la oposición con ánimo de venganza, con sed de venganza. Entonces necesitamos una coalición muy fuerte, que recoja personas de un espectro amplio, desde el punto de vista ideológico. Necesitamos un gobierno de transición, no sé si es 1 o 2, pero un gobierno de transición. Después se abre el juego político otra vez, que la centro-izquierda pues salga a decir es que le gustan ciertas cosas, la centro-derecha otras, la extrema-derecha otras.
y un gobierno de reconstrucción, porque vamos a tener que reconstruir muchas cosas, empezando por la salud. Entonces, coalición, transición, reconstrucción. Esas creo que son las 3 palabras claves del próximo gobierno. Así es, así es. Bueno, déjame, llego allá después de empezar por un tema más fácil, que es el tema de Ecopetrol. Bueno, Ecopetrol anunció ayer las utilidades del tercer trimestre, cayeron 28%, y les quiero decir qué está pasando. Es agua, no pasa nada, es agua. Mira, esto lo digo más como un elemento para crear cierta conciencia de cuál es la estrategia del gobierno para el 2026. La estrategia del gobierno tiene 3 patas. La primera es el gasto público, por eso el presupuesto tan elevado, por eso la ley de financiamiento, todo eso traducido más bien en subsidios. Es la estrategia de López Obrador en México, plata en el bolsillo de la gente, eso ayuda desde el punto de vista electoral, es muy obvia, todo el mundo la conoce. Segunda estrategia, ojo porque esta es menos obvia y los afecta a todos ustedes, y es, el gobierno sabe que hay una oposición, y esa oposición está muy, digamos, arraigada en el sector empresarial, con sus vasos comunicantes con los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno amenaza al sector privado, lanza una amenaza, inversiones forzosas o intervención en las empresas del sector eléctrico. ¿Cuál es la reacción natural de las empresas y del sector privado? No, presidente, llamen a Laura Sarabia, tenemos que hacer una reunión, vamos allá a negociar, no metan la ley, hacemos un acuerdo. Se hace un acuerdo. En el trasfondo de ese acuerdo hay un diálogo en el que dice, mire, pero ustedes ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están promoviendo a estos periodistas que son tan opositores? No, esto tiene que cambiar, bájale la temperatura. Y de ahí sale algo, le quitan un poco de temperatura. O sea, ese hostigamiento al sector privado con un gobierno que está ahí haciendo esa intimidación tiene efectos, tiene efectos. 3, y esa llega a tu pregunta, una estrategia completamente nueva en Colombia. Nuestras empresas estatales nunca las hemos manejado en Colombia con un criterio político. ¿Qué han hecho los presidentes? Por lo menos los que yo he visto. Nombrar a los mejores posibles como presidentes de esas compañías, en Ecopetrol o en ISA, ¿no? Una gran persona, un gran empresario, un gran ejecutivo. Y el gobierno no se le mete. Yo les quiero decir, lo digo con toda sinceridad, a mí mucha gente siendo ministro de Hacienda, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, me llegaba, oiga, ministro, deme una ayudita porque es que tengo este pariente, esta hija, este primo que quiere entrar a Ecopetrol. Yo no, a mí me daba pena llegar a donde Javier Gutiérrez o Echeverri o Felipe Bayón con la joya porque decía, no, esto descontextualiza la relación. No lo hacía. Ellos manejan su empresa, la empresa tiene su propia lógica. Eso ya no es así. Ahora Ecopetrol y ISA se están utilizando, primero, despedir un pocotón de gente que no comulga con la ideología del pacto histórico. Segundo, escoger la nómina, escoger a los contratistas, porque es que ahí está el presupuesto de varios ministerios. O sea, el presupuesto de inversión de Ecopetrol es más que el Ministerio de Transporte, Minas y Energía, Agricultura, Educación sumado. Presupuesto de inversión. Entonces Ecopetrol y las empresas estatales lo están usando con ese propósito. Por eso las fichas que están poniendo ahí. Miren la Junta Directiva de Ecopetrol. Es eso. Entonces es una tercera pata. Es una tercera pata muy potente para el 2026. Parte de los malos resultados tiene que ver con que el talento, la gente que conoce, que llevaba años, que nunca nadie se preguntó, oiga, ¿usted llegó a Ecopetrol en el gobierno de Uribe o en el de Santos o en el de Duque? No, eso era irrelevante. Llegaron por procesos internos. Los contratistas por los procesos internos. No quiero decir con esto que esas empresas estaban totalmente libres de corrupción. Puede que sí, puede que hubiera algo de corrupción, pero no era esa corrupción, digamos, partidista, política, de que es que por ahí se financian las campañas. No, eran seguramente temas de mandos medios, etcétera, pero no era funcional a la política.
Eso era otra dinámica. Ahora sí es parte fundamental de la estrategia política. Entonces, por eso los malos resultados. Me preguntas por Marco Rubio. Marco Rubio, casado con colombiana. Yo creo que es el primer secretario de Estado que entiende qué es Colombia y conoce a Colombia, ¿no? No creo que su foco vaya a ser Colombia. Llega allá porque fue de los primeros que planteó que había que confrontar a la China. Fue de los primeros que la China sancionó, por cierto. Entonces Marco Rubio pues va a estar en eso, va a estar más en lo de Venezuela. Yo creo que el tema de cultivos ilícitos no va a pasar desapercibido y va a ser la presión que le van a poner a Gustavo Petro. Y creo que tiene que ser muy cuidadoso, porque ojo que Gustavo Petro es inteligente, entonces él también puede decir, ahora me están haciendo oposición desde la Casa Blanca, así el imperialismo yanqui, no sé qué, para tratar de movilizar aquí las bases otra vez. Entonces hay que ser cuidadoso. Yo le recomendaría a Rubio que no trate de utilizar ese lenguaje, digamos, muy intervencionista, que sí, muy digamos, que despierte esa reacción de Petro, porque sería dañino para el propósito del 2026 del que hemos hablado acá. Y a tu pregunta, Carlos Arcesio, sobre Claudia López. Bueno, Claudia López uno nunca sabe de dónde va a estar, o sea, no sé de qué lado va a estar en estas elecciones. Se puede jugar para un lado o para el otro. Ojo con esto, la escogencia de Gregorio El Hash como procurador general es una señal que está dando Petro de decir, mire, para derrotar a la derecha o a la oposición, estoy dispuesto a hacer todas las transacciones que sean necesarias. O sea, con El Hash no es que haya ganado la procuraduría, pero no la perdió, la iba a perder completamente, pues ganó un poco, pero entonces muestra un pragmatismo del cual hay que estar atentos, porque todo el mundo habla de, no, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, eso va a ser. No, puede que diga, voy a inventarme un nombre nuevo y ese es, y es la forma de detener a los de la centro derecha. Entonces, voy a contestar a tu pregunta. Yo creo que esa unidad, ojo, no nos creemos falsas expectativas, no nos ilusionemos. No va a haber en marzo del 2026 un candidato o una candidata única para enfrentar al impacto histórico. Eso no va a pasar. A primera vuelta va a llegar, no sé, si Claudia López quiere llegar sola, si Sergio Fajardo quiere llegar sola, va a llegar gente. Lo que pasa es que tiene que llegar alguien con suficiente fuerza para poder quedar de segundo en esa primera vuelta y poder pasar en esa primera vuelta y poder pasar a segunda vuelta recogiendo a todo lo demás. Que no sea un Rodolfo Hernández, ¿no? Eso es a lo que le tenemos que trabajar. A eso es a lo que tenemos que trabajar. No quiere decir, o sea, si Sergio Fajardo dice yo voy solo hasta primera vuelta, es un suicidio para mí. Lo que tenemos es que llegar con otra alternativa que ya tiene suficiente fuerza, pongámosla centro derecha, ¿no? Que no sea la derecha extrema. Por cierto, tú me decías que la derecha, a mí no me preocupa tanto que aquí surja una derecha extrema, porque yo creo que somos capaces de derrotarla. Lo que me preocupa es que surja un Elon Musk colombiano, que a esa opción de derecha extrema le ponga 10 millones de dólares. Eso sí desequilibra toda la política colombiana, ¿no? Eso es lo que deberíamos tratar de que no pase. Entonces, si podemos armar centro derecha, con todos estos nombres que les he mencionado, y hay muchos otros. Yo estoy hablando mucho con Juan Daniel Oviedo, hablando mucho con José Manuel Restrepo, estoy hablando con los de la costa, Jaime Pumarejo, me gustaría mucho hablar con Elsa Noguera, ese tipo de personas. Estoy hablando mucho con el general Naranjo, me gusta mucho el general Naranjo. Los alcaldes, yo ya lo dije, los alcaldes. Si ahí podemos armar algo, yo creo que de ahí surge una buena opción para Colombia. Bueno, muchas gracias.